Amigos, vamos a tocar un tema hoy que tiene que ver con todos, que es el agua potable. Es un grado de fragilidad en un punto tan sensitivo como el agua, y es que se requieren cambios sustantivos para lograr paliar, por lo menos, lo que está ocurriendo incluso en áreas citadinas, en áreas próximas, no en áreas rurales nada más. Se requieren reformas estructurales en el IDAN, evidentemente, porque hay una mayoría silenciosa que está estoicamente sufriendo los rigores de la falta de agua. Por una parte está la otra, que yo llamaría que la no silenciosa, por no decir la ruidosa. Lo que ha pagado el país con las protestas en las calles no ha sido poca cosa. Para hablar de este tema que nos interesa a todos, sin excepción, como invitado al vocero del gobierno nacional, el ingeniero Rafael Mezquita, para que hablemos acerca de esta situación del agua, porque él además es miembro de la asesor, yo creo, de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN. Buen día, ingeniero Mezquita, ¿cómo está? Buenos días, don Guillermo Antonio, Rubén Murgas y Camila. Gusto en verlos. Oiga, usted es vocero autorizado del gobierno nacional, y nadie mejor que usted para hablar de este tema, porque está además dentro de la Junta Directiva del IDAN. A ver, el pronunciamiento del enojo ciudadano se vio hace un par de semanas en la carretera panamericana, la vía principal, la columna vertebral entre la capital de la República y el resto del país, pero sobre todo una carretera internacional, ingeniero Mezquita. Se hizo sentir por horas. Yo fui víctima de eso, al punto que mucha gente no fue al interior de la República este fin de semana. Yo fui uno que no me dirigía ya por temor a volver a pasar por ese Vía Crucis, ¿no? Y vi que hay una cifra que hablan que el movimiento vehicular hacia el interior bajó casi a la mitad. Y ingeniero Mezquita, después de esa traumática situación, ¿qué se ha hablado dentro del Palacio, dentro del gobierno, en la estructura gubernamental, para encontrarle, si no una solución definitiva, una fórmula que sea eficiente para que no estemos con problemas de agua potable en un país donde lo que sobra es agua, producto de las lluvias, ingeniero Mezquita? Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, quiero decirte que en forma inmediata, primero, o sea, el IDAN estaba buscando una solución, un paliativo de sectorizar, como sabíamos, quitarle agua por algunas horas a un sector para dárselo a otro, y eso no funcionó por razones de comunicación, por razones propias de la cultura del panameño, que, bueno, por la cultura del panameño no añado más nada. La gente donde yo vivo, casualmente, yo vivo en Arboledas, que fue la población que salió a protestar. El sector oeste, para poner sí, señor, más. yo vivo en Arboledas de la Chorrera, que fue la población que cerró la autopista. Aquí vivo yo en un clúster. En el punto medular está usted, ingeniero Mezquita. Sí, señor, aquí hay 3.500 viviendas en 10 clústeres, o sea, como 15.000 personas que vivimos aquí. Y efectivamente, nosotros tenemos agua 24/7 en toda esta población. Pero entonces, bueno, falló la comunicación del IDAN. En ese momento se produjeron estos lamentables hechos, y el IDAN, en manos de su director, el ingeniero Ducre, negoció con las barriadas a quien se les iba a dar agua una solución alterna. Y se empezó a construir la solución alterna, y ya funciona la solución alterna, que es una interconexión que se hizo para darle agua a estas barriadas. Pero eso fue una solución alterna que funcionó y perfecto, pero hay en el IDAN problemas estructurales mucho más profundos que eso, y a mí me gustaría rápidamente decirle cuál es, a mi juicio, el principal problema que tenemos, por lo menos en el sector oeste y este de la ciudad, que es donde más problemas de agua tenemos. En el este es evidente que hay un río que se llama el río Cabra, que ha tenido desde hace varios meses una baja notable de su caudal de agua, y no hay agua que producir porque no hay agua.
al igual que en otros ríos. Este fin de semana, por ejemplo, no hubo agua en sectores de Coronado, Punta Barco, porque se bajó también el caudal en el río Chame, y hay varios ríos en todo el país que, producto de la sequía que estamos viviendo ahora mismo, coyuntural, no tienen agua. Pero hay otros problemas más serios que esos. En el área oeste hay un crecimiento, como usted lo sabe, muy grande de la población en el área oeste. Hace 10 años el área oeste tenía 480,000 personas, hoy tiene 600,000 personas. 300,000 viven en Arraiján, 200,000 en Chorrera y 100,000 en los otros 3 distritos. Pero hace 10 años se construyó la última planta del área oeste, que fue la Mendoza de la ACP, y desde hace 10, 12 años aquí no se construye ni una nueva planta. Está en construcción en estos momentos una planta que se llama Howard, que le va a dar agua a Arraiján. Ya con la autoridad del Canal de Panamá se negoció la ampliación de las Mendozas de 40 millones de galones a 60. La autoridad del canal ya anunció que en enero del próximo año empieza la construcción, que terminará, según ellos, en 36 meses. Y hay otras alternativas, y quiero decirle a Camila, porque le escuché, que a la autoridad del canal, Camila, desde el año 2012, tengo la carta aquí conmigo, se le pidió la ampliación de las Mendozas por el ingeniero Cano, dirigida al ingeniero alemán Subieta, desde el año 3 de agosto del 2012, y posteriormente en el 2013 se le volvió a reiterar al ingeniero Quijano la ampliación de las Mendozas hace 10, 12 años, y la autoridad del canal, y yo entiendo el porqué, ellos también tienen restricciones en el agua. ¿Por qué, ingeniero Mezquita? Permiso, Mezquita, Sí. pero es más de una década. Sí, señor. Usted dice que entiende el porqué. Díganos a nosotros que no lo entendemos. Porque el canal también tiene sus restricciones de agua. El lago Gatún le da agua a las operaciones del canal, y el lago Gatún le da agua a las poblaciones que vivimos en Colón, San Miguelito, Panamá y Panamá Oeste. Entonces, ahora finalmente ya decidieron ampliar las Mendozas, gracias, y dentro de 36 meses, un poco más, 48 meses, tendremos esa planta funcionando. Pero hay otras cosas más que se están haciendo. Camila. Bueno, mi pregunta, para reiterar la del programa pasado, es Sí. ¿por qué un proyecto que te habían dicho que se había pedido en 2020, por qué no se iba a ejecutar hasta el 2024? Usted ahora me aclara que es peor la situación, ¿Sí? que se venía pidiendo desde 2012. Sí. Hace 2 administraciones vino Así la es. primera solicitud. Ahora, me dice que el canal también tenía tiene reservas a la hora de comprometer parte de esa agua, pero exactamente qué implica ampliar las Mendozas. O sea, ¿cuáles son como los pros y los contras? Pro, va a tener mayor capacidad, creo que era pasar de 40 a 60 millones de galones. Ajá. Excelente por la gente, pero ¿qué implica ampliarla? O sea, ¿va a tener alguna consecuencia en otra región? No, las Mendozas lo que le va a dar es más agua a la Chorrera, y y también a Capira, porque sucede que el oeste ya no solamente está creciendo en la Chorrera, el oeste también está creciendo en Capira. Y cuando yo hablo de crecimiento económico, quiero informarles que ayer una noticia en el periódico me dijo a mí que en este año 2023, en los 2 primeros meses del 2023, el crecimiento en construcción en el área oeste del país fue la más alta de todo el país. Fue de 200 y pico % en la Chorrera y de 180% en Arraiján. O sea, la construcción en el oeste ya en el primer bimestre, enero y febrero del 2023, es igual al primer bimestre del 2019. Eso significa que hay una construcción pujante. ¿Y qué significa la construcción? Para que tengamos claro esto, significa gente que trabaja y que son trabajadores los mejores pagados en la República de Panamá. Por eso que para el IDAN es importante mantener el suministro de agua en el oeste, porque hay un crecimiento notable de la construcción que se va a aumentar con la línea 3 del metro, con el nuevo puente sobre el canal y con la carretera que se está construyendo entre Arraiján y Panamá,
y eso va a dar como consecuencia que haya más crecimiento de la construcción, que haya más crecimiento también de invasiones, y eso va a venir, y quisiera hablar de eso, y que haya más demanda de agua. O sea, que hay una presión fuerte sobre el IDAN para darle soluciones a esta gente que sigue creciendo y quizás de una manera no tan planificada, pero que sigue creciendo la demanda de agua en este sector del país. Pero es que en ese punto, excelente que esté el sector de la construcción reactivándose y excelente que tanta gente tenga trabajo. Claro. Pero ¿cómo se aprueban planos? ¿Cómo se dan permisos de construcción en áreas donde no se tiene ya garantizado una distribución de agua y, bueno, y electricidad, que es otro tema, constante y garantizada? Te lo dije, básicamente es un problema de ausencia de planes de ordenamiento territorial, que es lo que te define cuál es la vocación que tiene cada territorio, hasta dónde cabe gente, hasta dónde no cabe. Y ha habido un crecimiento desordenado, y hay que decirlo, no planificado del sector oeste. Pero por eso no podemos impedir que siga construyendo. O sea, yo lo que quiero transmitir es que estas condiciones de éxito, porque son características de éxito, cuando tú tienes un exceso de demanda en la construcción, la empresa, el IDAN, tiene la obligación, al igual que Naturgy, de buscarle soluciones a eso como dé lugar, porque lo que no puedes detener es el crecimiento de la economía en estos momentos en donde necesitamos empleo. Yo sé. Pero, o sea, que se puede, porque, por ejemplo, sí, si hay personas que quieren hacer viviendas en una ladera y que es peligrosa, porque se presta a deslizamientos, el SINAPROC puede llegar y decir, lo siento, constructora, aquí no es viable hacer lo siento, tienen que parar. O sea, debería poder ser posible. Eso se regula, pero la mayor parte de las viviendas que se están construyendo, de alguna manera tienen algo de suministro de agua. No te digo 24/7, pero las personas que están viviendo formalmente en estos lugares tienen alguna solución de agua. Hay 60,000 personas que sí tienen problemas, que es mucha gente, con las cuales se están buscando y se tienen soluciones de corto y mediano plazo, que si me permiten les podría explicar ahorita. Al corte comercial, viene un corte comercial. Vamos a un corte comercial, sí. Un compromiso ineludible, ingeniero Mezquita, pero ¿sabe qué? Hay una situación real. El país y su gente está pagando onerosas facturas de los errores del pasado, incluso del pasado reciente. Vamos a hablar de eso también. Gracias. Aquí en Perspectiva, un programa para mentes inteligentes. Amigos, estamos platicando esta mañana, estamos conversando con el ingeniero Rafael Mezquita, él es el vocero del gobierno de Panamá. Está con nosotros aquí explicando cuál es la visión del gobierno de cara a una crisis como la que tenemos, no de ahora, una vieja herencia, una herencia medio maldita también, el hecho de que no se haya podido resolver la escasez de líquido de agua potable en Panamá. Don Rubén Murgas, adelante. Bueno, a mí lo que me extraña es que en Panamá no hayamos decidido sacar agua de las profundidades de la tierra. O sea, siempre queremos sacar agua de los lagos y de los ríos. ¿A qué se debe eso, Rafael Mezquita? Mira, yo te puedo decir, Rubén, que el IDAN tiene, para que tengamos una idea, 616 pozos en todo el país. O sea, el IDAN sí tiene agua que extrae de pozos debajo de la tierra. Tiene 616 pozos y está comprando en estos momentos 4 nuevas perforadoras de pozos para meterles y apoyar todo lo que es la construcción de pozos de agua subterránea, sobre todo en el oeste de Panamá. O sea, esa es parte de las decisiones de corto plazo. El tema de la construcción de pozos, porque hay agua suficiente en el subsuelo en Panamá Oeste. También en el corto plazo, quiero decirles, el IDAN mantiene una comunicación permanente diaria. Yo diría que yo que estoy ahí todos los días, la dirección de operaciones, el director ejecutivo se reúne en todas partes del país con mucha gente para atenderlos, para recibirlos, para escucharlos. Tiene un programa de comunicación. Ustedes van a las redes del IDAN y ahí todos los días le dicen qué plantas están paradas,
qué problemas tenemos con roturas, qué plantas ya se reactivaron, tiene una buena interconexiones, como le dije, ya se resolvió el problema de la chorrera en el corto plazo. En el mediano plazo, ya le hablé de los pozos, y en el largo plazo viene la parte importante. Y ahí me voy a referir al pasado. En el año 2017 se entregaron las órdenes de proceder de la planta de Howard y la planta de Gamboa. ¿Qué pasó? Que ambas plantas, que llevan cerca del 50% de avance físico, ambas plantas se entregaron órdenes de proceder con financiamiento propio del gobierno central, o sea, sin buscar un préstamo que garantizara la continuidad de la construcción de estas plantas. ¿Y qué pasó en el año 2020? Que nos cayó la pandemia. ¿Y qué pasó con la caída de la pandemia? Se disminuyeron los ingresos fiscales, cayeron en 6.000 millones, un poco más de ingresos fiscales. ¿Y qué pasó? Que se priorizó el gasto en todo el tema de la vacuna, en todo el tema de la UCRI, en todo el tema de las unidades de cuidados intensivos, en Panamá Solidario, y se detuvo todo el tema de las inversiones en infraestructura, como es el caso del IDAN. ¿Qué estamos haciendo ahora? Junto con otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, estamos haciendo un programa, en eso estoy yo, de refinanciamiento de Howard, de Gamboa, de Sabanitas y de las dos plantas de tratamiento y de las dos sistemas, perdón, de tratamiento, de recolección y tratamiento de aguas servidas en David, un paquete de cerca de 800 millones de dólares para garantizar recursos de banco, porque va a ser un préstamo bancario, para garantizar que estas plantas puedan terminarse en 24 horas. Perdón, en 24 meses, no horas, 24 meses. Entonces, estas 5 plantas que son importantes para el este y el oeste, estoy hablando de Gamboa y Howard y Sabanitas, que es Colón, se deben estar terminando de refinanciar en los próximos meses para ver si podemos terminar en los primeros años del próximo gobierno y darle solución definitiva al tema del agua en el oeste y el este del país. Oiga, Hay un anillo que se llama el Anillo Este, que construye CONADES, que va a llevar agua desde Chilibre hacia el este, y con la nueva planta de Gamboa, este anillo podrá llevarle agua al este, que es Pacora, Chepo y todo lo demás, que es el otro lugar que tiene problemas de suministro de agua en estos momentos. oye, señor O sea, Moquita, sí, señor. tengo aquí un mensaje que me envía un exdirector del Instituto de Acueductos Alcantarillados Nacionales, IDAN. Sí, Estoy hablando de Juan Felipe de la Iglesia. Recuerden, fue director sí, del señor, IDAN. claro que sí, yo lo conozco. Él está contestando, dice: buen día, como exdirector del IDAN. Discrepo un poco que el problema del IDAN sea un tema de falta de producción. El mayor problema del agua que tiene el país es la poca conciencia de consumo que existe. Tenemos prácticamente el mayor consumo del mundo. Y el Panamá Oeste y Este, al no existir en muchos lugares la micromedición, sino un prorrateo mensual, el consumo es aún mucho mayor. Si el consumo no se va a reducir, nunca va a haber suficiente agua para todos. Lo dice un exdirector del IDAN. Digo, ¿no? ¿Qué dice el ingeniero? Esa es una razón estructural vieja, de vieja data, igual que el tema de la tarifa. Yo me estaba refiriendo exclusivamente al problema coyuntural, que es el tema de suministro de agua. Por supuesto, usted reduce consumos excesivos de agua en los lugares donde hay, porque hay lugares del Panamá moderno, digamos San Francisco, Costa del Este, en donde casi muy pocas veces se va el agua, en donde hay consumos per cápita altísimos, porque el agua no se mide, o no se mide bien, y en eso estamos en estos momentos. Hemos contratado una empresa para tercerizar todo lo que significa medición, facturación, cobro, para que se le mida el agua a la gente. Y en el momento en que tú mides el agua a la gente, ahí es donde tú vas a producir ahorro, porque si vas a pagar el agua que consumes, vas a tener que ahorrar. Sin embargo, tenemos una tarifa reducidísima desde hace muchos meses, años, perdón, que en estos momentos hablar de aumento de tarifa es casi que imposible. Tendrá su momento social para poder hablar de eso, sobre todo cuando mejores las condiciones de facturación, las condiciones de suministro y las condiciones de reducción del alto consumo per cápita que hay en algunos sectores del país. Entonces,
pudiéramos conversar y llegar a un acuerdo sobre la baja tarifa que cobra el IDAN, que Oiga, yo diría ingeniero, que me permite es un una de término, las aguas más baratas del mundo. estoy inventando un término, no sé si existe, lo que yo Dele. llamaría el populismo hídrico. ¿Ok? Sí, señor. ¿Por qué razón aquí hay ese tipo de situación? Volvemos al populismo, que es el cáncer que Claro. hace cada día metástasis en nuestra sociedad. ¿Por qué ese populismo hídrico? Y perdónenme el término, un invento que se me acaba de ocurrir. Diga. Bueno, ese populismo hídrico, en el caso del IDAN, afecta a... Mira, nosotros tenemos un paquete, nosotros tenemos un grupo de clientes que son cerca de 120,000 personas en todo el país que no son clientes del IDAN. ¿Qué significa eso? Que son gente que invadieron terrenos y que el IDAN les entrega agua por carros cisternas. Oye, lo que le digo, 120,000 personas en todo el país. El IDAN contrata 71 carros cisternas que hacen de 5 a 7 viajes todos los días y paga cerca de 8 millones de dólares al año para darle agua a estas 120,000 personas, porque el agua también es un derecho natural y humano, y tú no le puedes decir a ellos que han invadido, porque invadieron estas tierras, que no le vas a dar agua. Entonces, es otra de las situaciones que tenemos también con el agua. El agua tiene una connotación que sin eso no hay salud, y estas personas han invadido, en algunos casos promovidos por políticos, en otros casos porque no tienen casa donde vivir, y el IDAN ha asumido la responsabilidad de entregarle a esos 120,000 personas por 8 millones de dólares al año carros cisternas que alquila, pagándoselo el propio IDAN con sus propios recursos, y eso es parte de la paz social, si tú quieres, del compromiso social que tiene el Estado a través del IDAN de darle esa solución. Esa solución, que es temporal, deberá resolverse cuando se amplíen estas plantas, y después de la ampliación de la planta tendrá que venir entonces la construcción de los acueductos, porque acueductos son las redes, acueductos no son las plantas. El IDAN tiene 55 plantas potabilizadoras de agua en todo el país, y el IDAN tiene una cantidad de acueductos en todo el país. Te puedo decir, el IDAN tiene acueductos, tiene 122, repito, 55 plantas y 122 acueductos con más de 10,000 kilómetros de líneas. Entonces, cuando se terminen las nuevas plantas estas que se están construyendo, habrá que construir acueductos en el oeste y en el oeste para que las líneas actuales no se rompan y para que la gente que esté recibiendo agua por carros cisternas reciba agua del acueducto, se le ponga la micromedición, o sea, el medidor, si se les cobra el consumo de agua que tienen todos los meses. Pero eso vendrá más adelante. Ingeniero Mezquita, estamos pretendiendo hacer un crudo diagnóstico Ajá. de la situación del agua, no únicamente en el sector oeste y en el este, como usted menciona, sino en el propio país. Sí, Tengo 2 minutos. La pregunta es la siguiente. Desde que la política metió sus manitas sucias en el IDAN, lo que dice mucha gente que sabe, que se fueron poco a poco retirando los técnicos para darle espacio a los deseos de los políticos por hacer de eso un botín. ¿Qué hay de cierto en eso, ingeniero Mezquita? Hablando brutalmente cierto. Hablando con toda sinceridad. Ajá. Mira, durante esta administración. No, estoy hablando pasado, el pasado. No, yo te respondo por ahora. Durante esta administración, el ingeniero Ducrea ha mantenido una administración lo más profesional posible. Tiene directores regionales y directores de operaciones, gente profesionales. Tiene directores de ingeniería, gente muy profesional. Y me consta, en el pasado hubo bastante politiquería, pero eso se ha mitigado en este momento. Y te lo digo porque esta gente tiene una vocación de servicio permanente. El IDAN tiene 80 cuadrillas de reparación de roturas que todos los días salen a resolver los problemas de roturas de agua en todo el país. Y yo sí creo que hay que apuntalar a ese personal técnico sin la menor duda. Hay que disminuir una cantidad de personal administrativo, que hay que hacer también reducciones, que en estos momentos hay un plan de reducción de personal administrativo en el IDAN que está de más, y va a haber un programa para reducir ese personal de más. Y hay un programa de acompañamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para digitalizar todas las operaciones del IDAN. El IDAN tiene
hay en estos momentos uno de los mejores sistemas de información georreferenciado que existe en cualquier empresa. Yo los invito para que vayan a ver todo el control que se tiene georreferenciado de todos los sistemas de agua y acueductos del país. Se sabe en qué momentos tenemos problemas en cada uno de los sistemas al momento online, y estamos trabajando con este financiamiento del BID para digitalizar, modernizar y tener el control de una empresa que tiene 3 millones de clientes, de una empresa que tiene 3.600.000 clientes, que sirve a poblaciones de más de 1.500 habitantes. Yo quiero decirle que es importante que lo sepan, que en el país hay muchas poblaciones pequeñas de menos de 1.500 habitantes que no tienen servicio del IDAN. La sirve otra institución que se llama DISAPAS, que está dentro del Ministerio de Salud. O sea, después otro día podríamos hablar de la gobernanza del agua, donde hay varias instituciones, pero hay muchas instituciones metidas en el tema del agua que en algún momento pudiéramos hablar de eso. Pero el IDAN solamente sirve a aquellas poblaciones de más de 1.500 habitantes, y abajo de 1.500 habitantes la sirve el Ministerio de Salud, y te puedo decir que hay 3.400 juntas administradoras de acueductos rurales, 3.400 que le dan agua a muchos pueblitos del interior, uno de los cuales donde tengo yo mi casa, allá en un lugar que se llama María Vicenta del Higo, que tiene su junta directiva, que tiene su tarifa especial, que administra su sistema y que funciona desde la época del doctor José Renán Esquivel, allá por 1972-73. Eso le ha resuelto la vida a mucha gente en las poblaciones pequeñas de este país. Bueno, están viendo y escuchando al ingeniero Rafael Mezquita. Él es el vocero del gobierno de Panamá, la voz autorizada para hablarnos de este tema. Ingeniero Mezquita, al regreso del corte comercial, vamos a referirnos a lo que comentó el principal grupo o gremio empresarial de este país, la Cámara de Comercio. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa en perspectiva. Perdón, en perspectiva. Tengo todavía el Infoanálisis aquí larvado en algún lugar. Viene más en perspectiva. Fueron muchos años. Un programa para mentes inteligentes. Continuamos con el vocero del gobierno de Panamá, el ingeniero Rafael Mezquita. Diga, Camila, la pregunta, ¿cuál es? Aprovechando que estábamos hablando de politiquería, una de las acusaciones que siempre ha rondado es que los camiones cisternas, que muchos están en manos de políticos y que ellos se ven beneficiados con la falta de agua en las comunidades. ¿Qué tan cierto es eso y cómo se escogen a qué carros cisternas le va a pagar el IDAN? Todos los años hay un concurso de precios bianual, eso es bianual, y todos los camiones tienen un GPS a los cuales se les sigue todo se les mantiene trazabilidad para garantizar que hagan el trabajo que tienen que hacer. Eso que tú dices funcionó, y puede haber algunas excepciones, pero hay 71 carros cisternas, Camila, que distribuyen agua en todo el país y a los cuales se le tiene trazabilidad y se garantiza que le llevan el agua y se tiene comunicación con ellos, porque es importante que tú te comuniques. Pero ¿quiénes son los dueños de los carros cisternas? Bueno, ¿cómo se escogieron? Hay diferentes proveedores, no te puedo dar, yo no conozco la verdad que ese tema, no conozco los dueños de los carros cisternas, pero hay hay muchísimos proveedores de carros cisternas en todo el país. Ya te dije, hay 71 que están funcionando de 5 a 7 viajes diarios, y la entrega del agua, tú puedes tener la seguridad que la gente está en su casa peleando, sobre todo las amas de casa, que ellas son las que tienen que recibir el agua todos los días, y ellas te pelean para que el agua les llegue. No es tan fácil que un político decida que a este lugar le llega y a este lugar no le llega. La propia población y las propias amas de casa van a pelear por un tema tan importante como el agua, y eso sucede. Y cuando no sucede, llaman al IDAN y alertan y denuncian que el día de hoy no llegó el agua a tal lugar, y eso es de todos los días en la institución, esa comunicación directa de pitcher a catcher. Sí, pero pregunto porque sería potencialmente un terrible conflicto de interés, porque al final habría personas que se benefician con que el agua no llegue regularmente a una comunidad, sí, ya que tienen garantizado un negocio por todo el año. No, te lo garantizo que funciona bastante bien.
Sí, pero, ingeniero, usted sabe, somos panameños, ¿no? Sí, Como dice señor. el dicho, como dice el dicho, entre gitanos no nos leemos las manos. Usted escuchó esa No, frase, señor. ¿no? Sí. En este país nos conocemos todos y sabemos el negocito que hay con eso. Pero vamos a hablar de un tema que tiene que ver, ya hemos escuchado la parte de los sectores populares, los agraviados, en su mayoría son personas que viven en barriadas, etcétera, que han crecido sin ningún tipo de planificación, muchas de ellas, pero el tema aquí es la posición expresada o externada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá. Ellos han emitido una postura que dice, que hace un llamado a la búsqueda de la solución del acceso de todos los panameños al agua potable. Y dice una cosa muy interesante. Dice este gremio empresarial que esto es resultado de una total desgobernanza, que usted habló del tema, ya, ingeniero Mezquita. ¿Cómo hacemos? Porque también afecta a la empresa privada el tema de la materia del agua potable, pero también el saneamiento, ingeniero Mezquita, no únicamente el agua potable, también el saneamiento. ¿Qué opinión le merece eso que dice la Cámara de Comercio? Sí, el otro componente del servicio del IDAN es el saneamiento. Voy a explicarlo, el tema de la gobernanza, cómo funciona. Por favor. El IDAN tiene como empresa prestadora de servicio la obligación de darle agua potable y saneamiento, o sea, recolección de aguas servidas y su procesamiento a 3,5 millones de panameños. Pero el IDAN tiene una parte de la prestación del servicio. Por ejemplo, en el caso de saneamiento, hay una empresa que se llama Programa de Saneamiento de Panamá, que se dedica a la construcción de redes de alcantarillado en todo lo que es Panamá, Panamá Oeste. ¿Okay? Esta es la empresa que tiene 2 plantas de tratamiento de aguas servidas en Juan Díaz y que está haciendo paralelamente al IDAN ese trabajo. Cuando se termina o cuando se terminan esas construcciones, teóricamente esos sistemas deben pasar al IDAN. Bien, hay otras empresas que se llama, como dije, DISAPAS. DISAPAS es una empresa que construye acueductos rurales y tiene 3,400 acueductos rurales en todo el país, y eso es un servicio que está en todo el país y que, bien o mal, porque tienen tarifas también muy bajas, ellos resuelven el agua a través de pozos en 3,600 comunidades, muchas de las cuales con el tiempo se van integrando a las ciudades como Las Tablas, como Chitré, como Santiago, que se van integrando a la red del IDAN. También funciona esa parte de la gobernanza. Mi ambiente tiene que ver con la regulación de las cuencas del agua. Ellos te dicen a dónde puedes sacar agua, dónde no puedes sacar agua, pero para mi extrañeza, y te lo digo aquí, te lo confieso, a mi ambiente le dieron la responsabilidad de construir unas plantas potabilizadoras en Portobelo. Durante la administración anterior nunca entendí, pero bueno, mi ambiente terminó construyendo una planta potabilizadora en Portobelo. Bien, perfecto. Hay municipios que tienen plantas potabilizadoras. El de Boquete es un municipio que tiene una planta potabilizadora y un sistema de acueducto que funciona bastante bien y que recibió un buen respaldo de la administración anterior y que tiene un buen sistema de acueducto. O sea que también existe eso. Y finalmente hay otras 3 empresas del Estado que también construyen sistemas pequeños de agua potable. Uno se llama la Secretaría de Descentralización, otro se llama el DAS y el otro se llama la Autoridad de Turismo. Por ejemplo, la Autoridad de Turismo también tiene la construcción de sistemas de agua potable, uno de los cuales está en el área de la isla de Taboga, que quieren construir un nuevo sistema, una nueva desalinizadora. Entonces, y hay una empresa que tiene que ver con agua también, que es la Autoridad del Canal de Panamá, que como lo dije, agua para el consumo urbano y agua para los barcos, y hay una entidad que debiera ser la entidad coordinadora de todas estas instancias que se llama CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua, que desafortunadamente a mi juicio no ha tenido la posibilidad de coordinar a todos estos monstruos y ponerlos a trabajar en conjunto, que a veces no se conversan entre ellos, y hay la necesidad de que todo este tema funcione. Y sí es cierto, yo te diría que tenemos un problema de gobernanza en el tema del agua con tantas instituciones
que tienen que ver con este asunto tan importante, pero insisto, la más importante de ellas en cuanto a la prestación del servicio es el IDAN, es la que tiene los grandes centros urbanos, todas las cabeceras de provincia, todas las principales ciudades del país y todo el área metropolitana, Panamá, San Miguelito, Arraiján, Chorrera, todo eso es responsabilidad del IDAN y es la que tiene, como te dije, 3.6 millones de personas a quien le sirve de agua. Ahora, lo que estoy aprendiendo aquí es que hay muchísimas manos metidas en el tema del agua Sí, pues, y que no necesariamente se hablan entre ellas, pero me preguntan aquí, ¿cuánto del agua que se produce en Panamá es del IDAN? O sea, entre todos los actores que usted mencionó, ¿cuánta del agua que se produce en Panamá es del IDAN? El 90-95%, la mayoría, Camila. Y Mezquita he quedado más preocupado ahora que antes. ¿El canal produce tampoco? ¿La ACP produce tampoco? Sí, el ACP tiene plantas, Miraflores, ¿verdad? Monjoux, en Colón y Mendoza, que le vende el agua, toda el agua que produce Mendoza se la vende el IDAN. Ajá, pero la produce la ACP, o sea, ¿qué ACP, porcentaje produce la ACP versus sí, el IDAN? agua que produce Miraflores, toda se la vende al IDAN también, ¿ok? Esas son plantas que vienen del pasado, cuando la ACP tenía sus propios sistemas y le daba agua a la antigua zona del canal. Las Mendozas pero en términos de producción, ¿qué porcentaje del agua nacional produce 90%, la ACP? 95% del agua que se produce en Panamá se produce por el IDAN o por plantas que le venden al IDAN. Oye, hay otra planta privada que se llama Laguna Alta, que es una concesión privada cuya venta es exclusivamente al IDAN. Oiga, hay una frase. ¿Y qué área surte esa? El oeste del país, Arraiján, fundamentalmente. Y Mejita, nuestros abuelos decían, tantas manos en un plato sirven de arrebato, no es de arrebatarse, de arrebato, para poner las cosas en su lugar. Sí. A ver, debe de haberse creado en algún momento una planificación hidrológica, yo me imagino. Sí, señor. Eso por una parte. Pero por la otra, el agua debe cuidarse, debe protegerse. ¿Por qué si aquí cae tanta agua todos los años, 9 meses, no se ahorra agua, no se guarda el agua? En enero, Mejita, el agua se va a la mar y no regresa, ¿estamos claros? ¿Por qué no se retiene agua para cuando viene la época seca? Pregunto. Bueno, esa es una... No quiero hablar de eso, pero en Conagua teníamos... junto con la autoridad del Canal de Panamá se hicieron unos estudios para construir embalses de agua embalses. En el área de Azuero y poder administrar un poco mejor el tema. Desafortunadamente, los estudios que conocí se justificaban, dada la poca cantidad de gente que vive en el área de Azuero. Advierto, Panamá tiene un área seca que se llama el Arco Seco, que va desde San Carlos hasta todo el Azuero, ¿verdad? Herrera Los Santos. En este Arco Seco se planificó la construcción de un reservorio de cerca de una inversión altísima, cerca de $800 millones, para recoger una cantidad inmensa de agua, pero desafortunadamente la justificación para el uso de esa agua era del sector agropecuario, era para la exportación. Y eso demora mucho tiempo. Invertir cantidades de dinero justificado sobre la base de la exportación del sector agropecuario era una inversión que quizás desde el punto de vista social pudiera ser interesante, pero que su retorno era de largo plazo. Entonces, yo siento que hay áreas del país, sobre todo el área de las playas, el área del Pacífico. Hay áreas también en Chiriquí y en las provincias centrales, en donde pudiéramos tener la necesidad de planificar la construcción de reservorios de agua para el consumo humano. Como tú lo dices, tenemos mucha agua, en Panamá llueve varias veces más que en España, pero hubo un señor que se llamó Francisco Franco, con la cual tengo diferencia muy seria desde el punto de vista político, del generalísimo Franco, que fue un hombre que llenó a España de reservorios de agua, que es lo que le da a España en estos momentos, a pesar de que no llueve mucho, la capacidad de tener agua y abastecer de agua a toda su población, porque eso fue lo que hizo Franco, llenó de España de reservorios. Y nosotros tenemos la obligación a través de Conagua de estudiar esas soluciones en todo el país
hay lugares en donde se pueden construir reservorios medianos, no tan grandes como ese que te hablo de Azuero, pero eso es materia de una planificación hídrica que debe promover Conagua, que para eso fue constituida. Y son planificaciones de mediano y largo plazo para garantizarle al país que la cantidad de agua que cae en este país se pueda guardar, garantizar y reservar para llevarle entonces después a las cuencas y darle agua potable a todo el mundo durante todo el año. Esa es una tarea pendiente que tenemos en este país. ¿Sabe qué, ingeniero Mequita? Le dejo esa asignatura pendiente a usted como alto directivo del gobierno nacional y como vocero también. Sí, de que sea una posible solución que se puede encontrar, el no despilfarro del agua, no perder esa agua que nos regala la naturaleza y que se base a la mar, como dije. Oiga, muchas gracias, ingeniero Mequita. Es usted muy amable por habernos hecho un crudo diagnóstico de la situación del agua en el país. Que tenga usted un buen día, ingeniero Mequita. Un placer. Igualmente a ustedes, don Guillermo, Camila y Rubén. Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos han regalado. A usted. Viene más aquí en Perspectiva, un programa para mentes inteligentes. Bueno, amigos de este programa En Perspectiva, un programa para mentes inteligentes, vamos a dar un repaso por las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula: archivos filtrados sugieren que la defensa aérea ucraniana está en peligro si no se refuerza rápidamente. Dice que se necesita una gran afluencia de municiones para evitar que las fuerzas aéreas de Rusia cambien el curso de la guerra, según funcionarios estadounidenses y varios documentos filtrados. El Washington Post titula: en una nación dividida, duelo de decisiones sobre la píldora abortiva. Dice que los fallos contradictorios generan un choque para efectos legales extraordinarios y podría remodelar el acceso al aborto en una nación donde los derechos reproductivos siguen siendo un tema polarizado. El Wall Street Journal titula: a medida que desaparecen los trabajadores de las empresas tecnológicas, los veteranos del Silicon Valley despedidos reinician sus carreras en trabajos de empresas pequeñas. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos han reiniciado sus carreras de los que trabajaban, por ejemplo, en las grandes tecnológicas, que fueron despedidos de Meta, de Amazon, de Salesforce. Están ahora ocupando puestos encima en empresas más pequeñas que valoran estas personas valoran menos la parte del prestigio y lo que valoran es la estabilidad laboral, todos estos genios de la tecnología. Mientras que en Ecuador, en Guayaquil, cunde el terror del crimen organizado. Las balaceras se multiplican mientras el gobierno deja en manos de la ciudadanía el combate contra la inseguridad. En Canadá, la incertidumbre geopolítica y las amenazas de Vladimir Putin disparan las visitas al Drefenbunker. Este es uno de los refugios más grandes del planeta que fue construido durante la Guerra Fría para sobrevivir a una guerra que pudiera llevar al fin del mundo. Un búnker, una cosa espectacular. Vi la foto, la verdad es que ahí se pretende, si ocurre algo, Dios no quiera, que haya un sector de la humanidad que pueda sobrevivir a una guerra nuclear. Mientras en Ucrania, Rusia casi derriba un avión espía británico cerca de Ucrania, según un documento que fue filtrado. El incidente ocurrió meses antes de que un caza ruso chocara casi con un dron de los Estados Unidos que estaba volando sobre el Mar Negro. Mientras en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel va hacia la reelección. Dice que las recientes elecciones le alejan y le abren el camino a la parte de la reelección presidencial, pero
con síntomas de pérdida de popularidad. Mientras en El Salvador, el gobierno del presidente Bukele exige a México renuncias de todos los funcionarios involucrados en el incendio que mató a más de 40 migrantes en Ciudad Juárez. También el gobierno salvadoreño solicitó que la Procuraduría General Mexicana haga una investigación exhaustiva, pues es el trabajo que le corresponde. Mientras en Colombia, 350 mayores del ejército colombiano se quedarían en el limbo desde que se ha presentado una situación de que no hay cupos para los ascensos. Hay 600 uniformados que fueron llamados a tomar un curso obligatorio para una preparación para el retiro del personal de oficiales del ejército. Mientras en los Estados Unidos, algunos votantes amargados con la situación de Donald Trump después de su acusación, están en una situación en la cual los independientes, que son la clave para recuperar la Casa Blanca para Trump, están mostrando señales de que prefieren o quieren un candidato que sea un candidato republicano diferente a la figura de Donald Trump para la contienda del año 2024. En Chile hay un proyecto que se llama Royalty Minero y se está discutiendo en el Senado un programa y un proyecto que cambia la tributación a la gran minería de cobre, estableciendo que un 35% de la recaudación esperada, esos son unos 450 millones de dólares, se invertirán en municipios y gobiernos regionales para aumentar las capacidades financieras y de gestión. Dice otra nota que la filtración de documentos secretos del Pentágono vuelven a enfrentar a los Estados Unidos con Israel. La oficina del primer ministro Netanyahu desmiente que el Mossad impulsara las movilizaciones contra la reforma judicial del gobierno. Mientras en Costa Rica, el número de muertes violentas durante la Semana Santa es el más bajo de los últimos 3 años. Hasta ayer se registraron 12 fallecidos, lo que representa 32 menos que en el año 2022. Otra noticia de primera plana en los diarios de mayor prestigio en el mundo se genera en la India. Dice que esta, que es la nación más poblada del mundo, pugna por un sitio en el planeta de mayor democracia, superando así los días en que China estaba arriba en términos demográficos y experimenta un auge económico marcado por el riesgo de un deterioro político y las grandes situaciones o retos sociales que se están presentando. En México dice que descargan las primeras 3,000 toneladas de piedra procedente de Cuba para usarse en el tramo 5 del Tren Maya, de acuerdo a la administración portuaria de Quintana Roo. Mientras en Italia, el médico personal del ex primer ministro Silvio Berlusconi dice que él está hospitalizado producto de una fuerte neumonía. Bueno, el cirujano dice que es una situación difícil, pero que está respondiendo bastante bien de la complicación de este cuadro clínico patológico. Mientras en Guatemala, presten mucha atención, esto va a ser un escándalo de grandes proporciones. Hay una publicación que se llama, es un medio que se llama Vice News, que dio a conocer que los testimonios de 3 sobrevivientes y 2 guardias que estaban en el albergue de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes encerrados. Resulta ser que dice que estos hombres estaban ahí, estas personas, porque no tenían dinero, no tenían $200 para pagar el soborno a los guardias para dejarlos salir. Dice que de acuerdo al medio Vice World, la institución funcionaba como un centro de extorsión. O sea, atrapaban a los migrantes y les cobraban $200 para darles la libertad. Mientras que en Argentina, la construcción de viviendas crece más que la población, pero
También dice que sube el déficit habitacional y que en el último censo hay una muestra clara de falsedad de la teoría de la oferta y de la demanda en el mercado inmobiliario de Argentina. No sé si Camila tiene alguna internacional. Sí, bueno, este fin de semana ocurrió una avalancha en los Alpes que tuvo como resultado al menos 4 personas fallecidas y hasta ayer había 2 desaparecidos. Hoy iban a retomar la búsqueda, aunque no he visto si hubo algún resultado de la misma. También el Papa Francisco al final sí presidió la misa dominical de Domingo de Pascua. Había habido ciertas dudas sobre si iba a poder participar debido a sus recientes problemas de salud, que estuvo hospitalizado por una bronquitis, que hizo que tuviera que cancelar su participación en el Vía Crucis en el Coliseo el viernes, pero al final sí pudo estar en la misa dominical y la gente lo pudo ver. Así que esto se ha servido un poco para reafirmar a la gente de que por lo menos está estable en su salud actualmente. Oigan, cuando estaba hablando el ingeniero Rafael Mejita, que es el vocero del gobierno nacional, el amigo de esta casa, de este programa, Guillermo Saimalo Eleta, me escribió, dice, no tenemos problemas de agua, tenemos un problema de administrar la abundancia de agua. Eso fue lo que mencionamos, ¿no? Que el agua se va a la mar, como dije, y no hay manera de retenerla, y ha sido falta de una iniciativa, de un sentido común que nos lleva a proteger el agua que nos regala la naturaleza, el cielo, con las lluvias abundantes que tenemos. Bueno, hablando de todo un poco, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo.